Alba de Diego Pérez de la Torre. Actualmente trabaja en la Universidad de Waseda, en Tokio. Es doctora en Estudios Hispánicos por la Universidad Autónoma de Madrid desde el 2020. Le interesan en especial las conexiones que existen entre Latinoamérica y Asia, lo que le ha llevado a realizar varias estancias en Japón. En relación con este tema, ha presentado las siguientes ponencias: el neojaponismo en las literaturas hispánicas del siglo XXI, en el Simposio Internacional Literaturas Hispánicas Hoy de la Universidad de Zagreb, y ecos de la inmigración japonesa y latinoamericana en España. Aparta de mí estos premios de Fernando Iwasaki en el Congreso Internacional Pircis Modernos, en la ficción latinoamericana e ibérica del siglo XXI de la Universidad de Varsovia. Hoy nos presenta una comunicación titulada Testimonios modernistas latinoamericanos de los barrios rojos japoneses en la era Meiji o los precedentes literarios de las memorias de una geisha. Mientras van poniendo el vídeo, seguro que va a estar muy interesante y nos presenta una obra bastante conocida, Memorias de una geisha. No pasa nada, nada. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Buenas tardes, mi nombre es Alba de Diego y voy a hablaros de las experiencias e impresiones de los viajeros modernistas en los barrios rojos japoneses de la era Meiji a principios del siglo XX. Me gustaría empezar dándoos las gracias y también felicitándoos por haber seguido adelante con esta iniciativa del Congreso. Estoy muy contenta de que finalmente se haya podido celebrar al cabo de un año y también me gustaría daros las gracias por haber seleccionado mi propuesta y por haberme dado la oportunidad de hablar de este tema tan interesante que trata sobre las impresiones de los primeros viajeros modernistas en Japón y también sobre sus impresiones y perspectivas de los barrios rojos japoneses. Para hablar de este tema, voy a utilizar este fondo. Es verdad que me voy a centrar en toda mi presentación mucho más en Tokio, sin embargo, el que era el barrio rojo de Tokio por aquel entonces, el barrio del Yoshiwara, se quemó en un incendio, hoy en día prácticamente está destruido. Sí que es verdad que se ha reutilizado y hoy día sigue siendo una zona en la que hay varios locales de prostitución, etcétera. Sin embargo, lo que era ese ambiente tradicional que vieron los viajeros modernistas no existe. Por este motivo me he venido a otro barrio relacionado con las geishas, es el barrio de Gion, en Kioto, y concretamente os quería enseñar esta calle. Esta calle se llama la calle Shirakawa y aparte de ser una de las más icónicas, es también una de las calles más bonitas de todo Japón, al menos es lo que dicen. Bueno, pues dicho esto, voy a empezar con la presentación que he preparado. Voy a hablaros de los testimonios modernistas latinoamericanos de los barrios rojos japoneses en la era Meiji o también los precedentes literarios de Memorias de una geisha. En la portada os he puesto la imagen de las flores que todos asociamos con Japón y os he puesto también algo que me ha parecido bastante curioso, que es el pintalabios que utilizaban las mujeres de los barrios rojos japoneses. Este pintalabio llamado beni se obtiene a partir de cierto molusco y se caracteriza por ser una sustancia de un color como verdoso que en contacto con el agua adquiere un tono rojizo y es el material que utilizaban las mujeres de los barrios rojos para maquillarse. Bueno, pues voy a empezar hablando de Memorias de una geisha. Casi todos los extranjeros que visitan Japón han leído este libro o han visto la película. Tenéis aquí, de hecho, que fue un bestseller mundial. No estamos hablando, por lo tanto, solo de extranjeros de Europa, sino de extranjeros de todo el mundo que relacionan la imagen de Japón con la imagen de las geishas o la imagen de lo que han leído en este libro, en Memorias de una geisha.
Sin embargo, un dato bastante curioso es que este no es el primer libro que nos habla de los barrios rojos. Es verdad que hoy en día es el único libro que parecemos conocer, pero en realidad existen testimonios mucho más antiguos que nos hablan de la realidad de los barrios rojos en Japón. No solamente de las geishas, sino también de otro tipo de mujeres que se dedicaban a estos negocios un poco que asociamos con los barrios rojos, por ejemplo, las oiran y las prostitutas comunes. Vamos a hablar de las diferencias entre estos distintos tipos de mujeres. Empecemos hablando, en primer lugar, de los precedentes. ¿Qué precedentes existen? ¿Qué precedentes conocieron los escritores modernistas antes de viajar a Japón? Y en una segunda parte vamos a hablar de los escritores modernistas en Japón. ¿Cuáles fueron sus experiencias? ¿Cuáles fueron sus impresiones? Se van a centrar principalmente en el Yoshiwara, ya que entonces Kioto no estaba tan abierto a los extranjeros. Sin embargo, no por ello dejan de ofrecer un testimonio bastante interesante de cómo eran los barrios rojos japoneses en esta época. Empecemos con los precedentes. Os he puesto aquí dos estampas del maestro japonés Utamaro. Las estampas japonesas se empezaron a difundir en Europa un poco antes de la apertura oficial de Japón. Recordemos, Japón estuvo cerrado a todo contacto con el exterior durante casi 2 siglos, hasta su apertura oficial en 1868. Estas estampas, sin embargo, llegaron a Europa un poco antes y a partir de Europa se empezaron a difundir a distintos lugares del mundo occidental. Creció una enorme fiebre cultural por estas estampas y tuvo lugar el movimiento artístico y cultural conocido como japonismo, el interés por Japón. Si observamos estas estampas, podemos ver que en ambas se representan mujeres. De hecho, estas eran las estampas que muchos extranjeros tenían en mente cuando hablaban de la mujer japonesa, de la típica mujer japonesa. Sin embargo, cabría preguntarse si están representando al mismo tipo de mujer. ¿Es esta la imagen típica de las mujeres japonesas? ¿Eran así? ¿Pertenecen al mismo tipo de mujer? Pues en realidad no. La imagen de la izquierda se corresponde con las geishas, mientras que la imagen de la derecha nos muestra a una oiran. Las oiran hoy en día prácticamente han desaparecido, solo conocemos a las geishas, pero las oiran en su momento, sobre todo en la era Tokugawa, eran mucho más famosas que las geishas y sobre todo, en la era Tokugawa, es decir, antes de la apertura de Japón, eran las reinas de los barrios rojos. Aquí os he puesto varias imágenes que se corresponden a un contexto un poco más actual, son fotografías más actuales. Os he puesto a la izquierda, de nuevo tenéis una imagen de las geishas y las maiko. Aquí tenéis de nuevo otro motivo de confusión. ¿Cuál es la diferencia entre las geishas y las maiko? Como sabéis, las maiko son las aprendices de geishas. Las maiko, al contrario que las geishas, van a vestir de colores más vivos, van a utilizar peinados más elaborados y hoy en día sí que el maquillaje es más parecido, pero antiguamente las maiko se maquillaban solamente una parte del labio, no como las geishas que llevaban el labio completamente maquillado. Las geishas, por el contrario, van a utilizar tonalidades más oscuras y peinados mucho más simples. En el otro extremo, en la imagen de la derecha, tenemos a una oiran. De nuevo podéis ver que hay bastantes diferencias, hay diferencias bastante notables, por ejemplo, en el peinado o en los colores del kimono. Y sobre todo las sandalias, son unas sandalias mucho más altas que las que utilizan las geishas. Podemos ver, por lo tanto, que aunque en apariencia parecen el mismo tipo de mujer, ¿no? Ambas utilizan un maquillaje blanco, los labios rojos, los peinados elaborados, los kimonos, dependiendo del tipo, pueden ser de colores o pueden no serlo. Sin embargo, existen diferencias bastante sutiles que nos permiten distinguir a distintos tipos de mujeres y, por lo tanto, a distintos tipos de categorías que pertenecían a los barrios rojos. La principal diferencia entre las geishas y las oiran es que las geishas eran más bien damas de compañía, mientras que las oiran
se dedicaban exclusivamente a acostarse con los clientes. Es decir, las geishas cantaban, bailaban o amenizaban cenas. Su labor principal, por lo tanto, no era acostarse con los clientes, aunque es verdad que sí se acostaban si la ocasión así lo requería. Sin embargo, las oiran debían acostarse con los clientes. Esta era su función principal. Esta imagen se va a ver complicada un poco más con los testimonios de Pierre Loti en su novela Madame Chrysanthème. Como sabéis, Pierre Loti fue un marinero francés que visitó distintos países del mundo y que cuando visitó Japón vivió un par de meses con una esposa japonesa. Esto ya nos puede empezar a crear sospechas, vivir varios meses con una esposa japonesa. Bueno, si leéis también el final del libro vais a ver que Pierre Loti va a pagar cierta cantidad de dinero a esta esposa. La alusión al dinero ya nos puede crear también más sospechas de que en realidad no es una esposa japonesa, sino que es una mujer que pertenece a los barrios flotantes. Sin embargo, por la apariencia de Madame Chrysanthème no estamos ante una geisha ni ante una oiran. No tienen en absoluto la riqueza de los kimonos que pueden corresponder a una geisha, ni tampoco también los kimonos que pertenecen a una oiran con ese despliegue efusivo de bordados, de oros o de ornamentos para el pelo, los kanzashi, que utilizan, por ejemplo, las oiran. En este caso tenemos una mujer mucho más normal. Esta mujer también es una prostituta, de hecho es una prostituta no profesional. En esta época en Japón existían prostitutas legales o por lo menos profesionales, estas eran las oiran y las geishas, pero también existían prostitutas ilegales, como en el caso de Madame Chrysanthème. Estas eran muchachas que no estaban inscritas en ningún registro oficial. Las prostitutas en Japón tenían que estar inscritas en un registro y que se dedicaban a la prostitución para ganar dinero para sus familias. Como veis, la confusión estaba servida. Muchos de los extranjeros que van a viajar a Japón, no solo en esta época, sino más tarde, van a confundir a todas las mujeres de los barrios rojos. Y aquí tenéis una imagen del libro de Madame Chrysanthème, una ilustración, y en la portada Madame Chrysanthème aparece dibujada más bien como una maiko y no tanto como una prostituta, como una mujer más normal. Es verdad que se han utilizado ciertos elementos de la fotografía original, podéis ver, por ejemplo, el abanico, pero se han introducido otros datos que sí nos permiten identificar a esta ilustración con la estética de las maiko, el kimono de colores, por ejemplo, el peinado. Fijaos que el peinado difiere bastante y el maquillaje, los labios rojos y ese ligero color como rojizo en los párpados. En suma, los barrios rojos o los barrios del mundo flotante, el mundo flotante es la expresión japonesa que corresponde a los barrios rojos, estaban integrados por las prostitutas profesionales, esto es las oiran y las geishas, y las prostitutas no profesionales, es decir, simplemente las prostitutas, que no estaban inscritas en ningún registro oficial. Vamos a ver cuál era la opinión de los modernistas en Japón. ¿Cuál es la imagen que ellos nos ofrecen? El primero de ellos, José Juan Tablada, viajó a Japón en 1900 y escribió sus experiencias de Japón en una serie de crónicas de 1900 que finalmente recogió en un volumen en 1919. Entre sus experiencias y perspectivas de los barrios rojos en Japón se encuentran las siguientes. Una cena con geishas ofrecida por su amigo Miyabito, un japonés, y repetidas visitas a Yoshiwara, en el que verá tanto a oiran como a prostitutas no profesionales. Y esto es bastante significativo porque si leemos en El País del Sol, vamos a ver que Tablada va a mezclar varias veces a las oiran y a las prostitutas no profesionales. Las oiran vivían recluidas, vamos a ver más adelante fotos del Yoshiwara, vivían recluidas en lo que eran las casas de placer, los burdeles, mientras que las prostitutas no profesionales tenían, por así decirlo, más libertad de movimientos, no pertenecían a ninguna casa en concreto, no pertenecían realmente a los barrios rojos porque no estaban inscritas en ningún registro y por lo tanto sí podían salir a la calle. En este caso, José Juan Tablada va a hablar de oiran cuando en realidad no se está hablando
de prostitutas no profesionales, de estas prostitutas que no estaban inscritas. Es decir, la clase de prostitutas a la que pertenecía Madame Chrysanthème. Es verdad que las Oiran sí podían salir en determinadas ocasiones, esto se conoce como los desfiles de Oiran, pero únicamente eran desfiles. La mayor parte del tiempo vivían recluidas, como he dicho, en los burdeles. Vamos a las impresiones de Enrique Gómez Carrillo. Enrique Gómez Carrillo visitó Japón en 1900 con motivo de la guerra ruso-japonesa. De hecho, en su libro de Marsella a Tokio, Sensaciones de Egipto, la India, la China y el Japón, va a hablar también de este Japón más industrializado, de este Japón más moderno y de este conflicto entre Rusia y Japón, que como sabéis tuvo lugar entre 1904 y 1905. Sin embargo, no solamente va a escribir un libro de viajes, además va a escribir 2 ensayos, El alma japonesa de 1907 y El Japón heroico y galante, que va a escribir en 1912. Es verdad que en El Japón heroico y galante va a reutilizar muchas de las impresiones de las que va a hablar en El alma japonesa. De hecho, es bastante curioso porque va a suprimir algunos capítulos bastante interesantes, pero también nos va a seguir hablando de la mujer japonesa, del barrio de Yoshiwara, de los barrios rojos, etc. Vamos a ver, por lo tanto, cuáles eran las experiencias de su viaje. ¿Cuáles fueron las experiencias de Enrique Gómez Carrillo? En este caso no se va a centrar tanto en las geishas, sino que de nuevo vamos a ver repetidas visitas a Yoshiwara. Y va a tener contacto con Oiran y también con prostitutas no profesionales. También es bastante curioso porque Enrique Gómez Carrillo, tanto en El alma japonesa como en El Japón heroico y galante, va a incluir su experiencia personal como un invitado, como un visitante a una de estas casas de placer en las que vivían las Oiran. Sin embargo, y esto es, habría que dudar un poco de lo que él nos cuenta, ya que recordemos que Enrique Gómez Carrillo tendía muchas veces a exagerar la realidad. Por ejemplo, en el libro sobre Mata Hari que escribió, él se aprovechó de ese rumor que circulaba de que él fue quien delató a Mata Hari para escribir un libro sobre la espía o bailarina según la perspectiva que queráis utilizar. Y bueno, realmente la estrategia comercial ya estaba hecha, la gente únicamente compró el libro debido a los rumores. Así que cuando nos habla del Yoshiwara y cuando nos habla de su experiencia dentro de una de las casas de placer que conforman este barrio, habría que dudar un poco de su testimonio, especialmente porque al hablar de las Oiran, tiende a mezclarlas con las damas de la era Heian. Las damas de la era Heian podían leer y escribir y se intercambiaban poemas con sus amantes. Sin embargo, las Oiran de esta época, sobre todo las Oiran de finales de la época Tokugawa, muchas veces van a ser muchachas analfabetas. De hecho, muchos de los padres que no podían sustentar a sus hijos a sus hijas, van a venderlas a los barrios de placer, bien a los burdeles de las Oiran, bien a las casas de geishas. Así que cuando Enrique Gómez Carrillo nos muestra, por ejemplo, a las Oiran escribiendo cartas de amor, podemos pensar que no se refiere tanto, que realmente tal vez no visitó estas casas de placer, estos burdeles, y que quizá él estaba mezclando en su imaginación la imagen de las Oiran, la poética imagen que nos ofrece las Oiran, con la de las damas de la era Heian. Estas son las imágenes del Yoshiwara, son fotografías coloreadas de lo que era el Yoshiwara. Las mujeres vivían detrás de estas casas y los clientes elegían a las mujeres, es decir, era una especie de escaparate. De hecho, José Juan Tablada en algunas ocasiones se va a referir a ellas como pájaros enjaulados. Y aquí os he puesto de nuevo otra imagen, en este caso otra estampa de Amaro, es el pintor que hemos mencionado al principio de esta presentación. Y podéis ver que esto también era lo que los occidentales tenían en la cabeza y lo que los occidentales querían ver cuando iban a Japón. Existe, por lo tanto, un interés por Japón que no es realmente por la prostitución en sí. Los occidentales, y en este caso los modernistas, habían visto las estampas japonesas, habían leído a Pierre Loti. Lo que querían ver era esa imagen que ellos relacionaban con la mujer japonesa.
Para una persona que no había vivido en los barrios rojos, que no tenía ningún contacto con la cultura japonesa, la imagen de estas mujeres no dejaba de resultar poética, ya que la estética de estas mujeres, por ejemplo, de las Oiran, con tantos ornamentos en el pelo, podía remitir más bien a la imagen de unas extrañas princesas. Así que para los modernistas especialmente no van a ser vistas tanto como prostitutas. Ya os he dicho que podemos dudar bastante de las experiencias de Gómez Carrillo dentro de estas casas de placer. No, por lo tanto, no van a ser prostitutas en su punto de vista, sino que van a ser más bien musas. 20 años después vamos a tener una imagen mucho más completa de lo que era la realidad de estos barrios rojos, y esta es la imagen que nos va a presentar Vicente Blasco Ibáñez. Vicente Blasco Ibáñez va a tener experiencias muy similares a las de Tablada, va a tener una cena amenizada por geishas, de nuevo invitado por un amigo japonés. Esto era una muestra de cortesía. De hecho, muchos japoneses en esta época se invitaban entre ellos y a una cena amenizada por geishas. Era una costumbre social y era un signo de refinamiento. Y algo que es muy interesante, va a criticar la situación de la mujer japonesa y además va a distinguir entre oiran y prostitutas no profesionales. Sin embargo, como hemos visto con Memorias de una geisha, vamos a volver otra vez a la idealización de la vida de estas mujeres, que en realidad no tenían una vida, tienen una vida mucho más difícil. En conclusión, los modernistas van a crear un estereotipo de la mujer japonesa a partir de las estampas y de la novela de Pierre Loti. La visión modernista de los barrios rojos japoneses se basa más bien en una sublimación de la belleza femenina. No son tanto turistas sexuales, sino que van a ver esta realidad que han visto antes a través de las estampas y también que han leído en Pierre Loti. No van a ser, por lo tanto, las geishas y las oiran prostitutas en su punto de vista, sino que van a ser símbolos de la belleza femenina y musas para el modernismo. Voy a concluir, voy a dejar aquí la presentación. Muchas gracias de nuevo y espero que os cuidéis y tengáis buena salud. Un saludo.